Ahí estamos. Muy bueno. Bueno, buenas tardes. Voy a compartirles la presentación. Ustedes pueden acceder a este documento por la carpeta que hemos estado elaborando y construyendo a lo largo de este curso y del previo. También todos mantienen su acceso, entonces busquen los recursos que necesiten y retomen lo que sea necesario en este momento o más adelante. Entonces ya hemos dedicado unos minutos para a este saludar y me disculpo porque nos llevamos unos minutos más con bienvenida, pero era importante y así también el resto tuvo tiempo para ingresar. Vamos a revisar la agenda del día de hoy. Hoy me interesa retomar brevemente una discusión sobre cómo se elabora una propuesta de investigación cualitativa. Los pasos y la importancia que tiene cada uno de estos que, si ustedes se dan cuenta, en el punto 2 de la agenda, los pasos se relacionan o están muy cercanos al protocolo que yo les compartí el semestre pasado porque sigue una secuencia similar a la que en otras ocasiones he podido colaborar con investigadores que van a presentar a la Universidad del Valle una propuesta. Entonces, es una secuencia de apartados que responde tanto a una investigación cualitativa como a una investigación cuantitativa. Hay mucha similitud, sin embargo, el abordaje o las características, sobre todo, de cada uno de estos apartados son los que van a ser diferentes y es lo que yo voy a abordar en el punto 3. Lo puse como trabajo grupal porque yo iré presentando, iremos intercambiando algunas ideas y iremos resolviendo. De nuevo, es solo una sesión que tenemos para esta temática, pero espero que los criterios que haya planteado les aporten al momento en que ustedes estén redactando su informe, que es muy importante encontrar la diferencia entre la redacción del informe de investigación a el momento en que ustedes se encuentran en este momento. Ahorita están redactando la propuesta, pero para dar un cierre al curso necesitamos hablar de esto. Y posteriormente vamos a tener, yo esperaría por lo menos 40 minutos para que ustedes revisen la versión actual que tienen de su propuesta de investigación. ¿Qué me interesa? Principalmente que ustedes revisen la metodología. Ese va a ser el producto de esta semana. Me interesa que la mayoría, sea cuantitativa o sea cualitativa la propuesta, avancen en esta propuesta. Es un espacio necesario para ustedes de manera de que la mayoría que entiendo están en un diseño cualitativo, yo pueda leerlo, pueda comentarles y sea un apartado que ya tengan un poco más de avance y cuando ustedes se reúnan con sus asesores, que entiendo ya algunos están teniendo reuniones y revisiones, ya esto esté avanzado. Si ya lo tienen avanzado y recuerda algunas propuestas bastante completas, lo que tienen que hacer es revisarlo y actualizarlo a partir de lo que discutamos hoy y en los siguientes días. El cierre del curso está hoy para la sesión sincrónica y la siguiente semana, los siguientes días estaremos trabajando de forma sincrónica, enviando, recibiendo mensajes, resolviendo dudas, de manera de que ustedes puedan entregar productos a más tardar. Si no estoy mal, tengo todo colocado hasta el 11 de septiembre, pues debo revisar propuestas y los documentos que están pendientes y los que se entregan esta semana para cerrar y la otra semana emitir el acta. Pues ustedes continúan con otros cursos y se requiere finalizar un curso para administrativamente iniciar el otro. Entonces, esta es la agenda. Espero podamos aprovechar mucho el tiempo de hoy, sobre todo para que ustedes avancen en esta última parte y para que discutamos los criterios de redacción de un informe desde la mirada cualitativa, que eso es en lo que me voy a enfocar. Voy a quitar brevemente en esta carpeta, solamente voy a asegurarme de que, mejor voy a compartir mi pantalla. En esta carpeta, el del 6 de septiembre, están los recursos que vamos a utilizar el día de hoy, ¿sí? Hay una copia de este informe que ya lo mencioné la semana pasada. Vamos a hacer un ejercicio con ese informe. También les compartí el artículo, está mal colocado aquí el nombre, pero es el artículo que está publicado, liderado por la doctora Carla Paz, que es hondureña, y también les compartí el resumen ejecutivo, por si a alguno les interesa conocerlo. Y tenemos esta copia de la propuesta de protocolo donde está descrita el complemento, toda la información
que se debe colocar en la metodología. De nuevo, esto es probable que tenga algunas modificaciones cuando ustedes sometan a revisión su protocolo, porque esta es una versión, si se puede decir, previa o más genérica de un protocolo que en su proceso de revisión con Alan y Anaide posiblemente se modifica. Entonces, vuelvo a compartir en el chat el enlace de esta carpeta para que todos estemos en ella, bajen los recursos, accedan a ella y podamos avanzar. Entonces, regreso a la presentación. Si alguien tiene dificultad para acceder, les agradezco que me lo escriban. Y de igual forma, aquellos que no van a estar presentes en la reunión, yo les enviaré el enlace de la grabación para que puedan ponerse al día. La meta del día de hoy es entonces que lleguemos a este momento de revisión y redacción del apartado de metodología. Es lo que me interesa para esta sesión, de manera de que ustedes tengan un apartado avanzado. Aquellos que son, lo repito, de cualitativa, me interesa mucho leer más bien su propuesta, y en los que son de cuantitativa, no se preocupen, también me interesará leerlo y no contradice lo que estamos trabajando. Realmente lo que necesito es que tengan un espacio para avanzar en esta propuesta que necesitamos desarrollar. Agradezco que me comenten si tienen alguna duda, algún comentario sobre esto para que podamos avanzar, o algún comentario de alguien que está entrando o tiene alguna dificultad tecnológica para apoyarlos. De lo contrario, si no hay ningún comentario, puedo avanzar. No, profe, no ¿No? tengo ningún comentario. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, creo que el chat está limpio, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver aquí. Aquí creo que alguien hizo una diapositiva más, pero voy a compartir. Quiero que empecemos pensando en esto. Cuando uno habla de una investigación o hacer una investigación, inevitablemente debe pensar, no inevitablemente, pero uno tiene que pensar en esto, en los resultados. Todos los investigadores estamos pensando en esto. ¿Qué voy a encontrar? Y me gustaría que si ahorita ustedes inician su investigación, el tema que ya tienen definido, algunos han hecho algunos cambios drásticos en las propuestas, otros mínimos y otros ya tienen muy bien definido desde un buen tiempo atrás. Pero me gustaría que alguien se animara a responderme estas 3 preguntas. Estarían si ustedes hoy tuvieran los resultados de su investigación, ¿creen que habrían interesados en sus resultados? ¿Cómo sus resultados pueden influir su trabajo y el trabajo del contexto donde se hizo la investigación? ¿Y creen que su trabajo tendrá alguna repercusión educativa? Me gustaría escuchar al menos 2 personas que pudieran comentar sobre su tema, sin ser tan extensos, pero sí abordando las 3 preguntas sobre la propuesta que tienen al día de hoy. Y a partir de eso avanzamos con las características y los apartados de un informe. Entonces, 2 personas que quieran comentar. Voy a dejar de compartir mi pantalla porque si alguno quiere activar su cámara podemos vernos, de lo contrario no es necesario. Pero dejaré de compartir mi pantalla y copiaré en el chat las preguntas para que las tengamos. Lo que me interesa es escuchar por lo menos a 2 personas que nos puedan decir algo sobre estas preguntas y su propuesta de investigación. ¿Hay alguna persona que quiera iniciar? Yo, profesora Paula. Jorge. Adelante, Jorge. Sí, profesora. Bueno, de hecho, primero pues disculpas por no haber participado como en otras clases, en las clases anteriores, pero es que acá en Panamá se estaba llevando a cabo la aplicación de las pruebas PISA y andaban un poquito allá y acá y tratando de cumplir muchas cosas. En respuesta de las preguntas, que si hay otros actores interesados, estarían interesados otros en los resultados de mi investigación, pues considero que mi temática que tiene que ver con las prácticas pedagógicas para la enseñanza de la matemática, sí considero que hay interesados, hay personas que les gustaría conocer, ver cuáles son esas prácticas que actualmente hoy los docentes en el nivel
en este caso sería tercer grado, eh, emplean, ¿no? Emplean. Y creo que conocer eso, obviamente que a las mismas autoridades, al mismo Ministerio de Educación, le interesaría conocer esos resultados. La otra pregunta, ¿cómo influirá su trabajo? ¿Cómo influirá su trabajo? Pues pienso que una forma de influir el trabajo mío es en buscar nuevas, ofrecerle a los docentes, o sea, conocer realmente cómo enseñan, si están empleando bien estas prácticas y puede influir en la parte de la mejora. Buscar capacitaciones, buscar algún tipo de seminarios o algo que se pueda, el mismo Ministerio de Educación pueda, o sea, con estos resultados, presentar propuestas de capacitaciones a estos docentes en este nivel. Y la última pregunta que dice, ¿tendrá alguna repercusión educativa? Pues pienso que sí, la mía está muy alineada con la parte educativa y creo que sí tiene repercusión totalmente educativa, pues lo que se busca es que los docentes, eh, o sea, lo que se busca es diagnosticar cuáles son esas prácticas pedagógicas en que se les puede ayudar a los docentes a mejorar esas prácticas pedagógicas. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Propondría, bueno, y propuse estas preguntas porque son todas las preguntas que los investigadores tenemos que hacernos al inicio, porque queremos llegar a publicar resultados y para esto tienen que ser interesantes, tienen que ser necesarios y tienen que proponer cambios, ¿verdad? O modificaciones, o al menos por eso queremos nosotros resolver un problema, queremos que haya un cambio, entonces es bueno preguntarnos. Si tenemos una investigación cualitativa que entiendo es parte, ¿verdad?, de la investigación de Jorge o el diseño, en el ámbito educativo, y ustedes que han estado ahorita justamente aplicando, cuando utilizamos la palabra diagnóstico, saltamos muchos, ¿verdad? Y no es una palabra que nos agrade a muchos y nos sentimos invadidos o en general. Propondría, si tenemos una investigación con diseño cualitativo, alejarnos de esta terminología, además de que la región tiene muchos diagnósticos. Lo que nos interesa es conocer, ¿sí? Estamos explorando, nos interesa conocer una realidad porque esa es la que buscamos modificar o cambiar hacia, siempre en esta tan deseada calidad educativa. Propondría eso, a menos de que tengamos un diseño donde realmente tengamos un instrumento que vamos a hacer un diagnóstico como tal. Yo sé que es contradictorio en el sentido de que Jorge va a ir, va a conocer el entorno, pero desde una visión cualitativa, realmente pensemos que siempre estamos en la exploración, ¿verdad? Estamos explorando, estamos conociendo. Solo comentaría eso del aporte de Jorge. Evitar de hablar de diagnóstico, sino Exactamente, quiero conocer las exactamente. prácticas pedagógicas Ujú. que implementan los docentes y que se quede allí en esa parte. ¿No? Supongo que Exactamente. entiendo ese punto, profesora. Ujú. Y claro, y los hallazgos que se presenten, pues en la parte de repercutir en la parte educativa, que lo conozcan también los formadores de docentes, también que ellos conozcan cómo los docentes actualmente enseñan matemáticas. Perfecto. Sí, porque me imagino que ustedes se están acercando acá a estos temas porque estamos asumiendo, o sea, y eso hemos pasado haciendo muchos años en la región, asumiendo que se hace de una forma, de otra forma, en los diferentes ámbitos o espacios del proceso educativo. Y me imagino que Jorge vaya con una mirada, o sea, él está en el entorno, entonces es imposible para él no tener esa visión o anticipar algo, pero lo que él necesita es, y esto es sumamente fuerte, valioso tener un informe. No, esto no lo dice solo, o sea, este es el informe y este es el artículo que está publicado, o sea, esta es la evidencia que tenemos, entonces dejemos de asumir. Esto es lo que está pasando. En este pedacito, por supuesto, en este momento que lo hablábamos con Bienvenida hace un momento, no sé si Jorge había entrado, ¿qué pasa si hay muchas diferencias? Bueno, mi mirada como investigador cualitativo es en este pedazo, en este contexto, en este momento, ¿verdad? Esta es la visión que yo les estoy planteando. Puede ser en la China, que hay otra visión, sí, pero lo que yo vi es acá.
Y lo que yo estoy describiendo es lo mejor posible, es como una instantánea que uno saca, ¿verdad? Entonces la instantánea tiene que ser tan clara que el lector cuando lo lee, ve el contexto, ¿verdad? Y ve ese contexto, no otro. Pero sí, muy importante esa palabra y cuestionarnos de nuevo sobre estas preguntas. Por eso las planteo. No quiero que con esto cambien su propuesta de investigación, pero es lo que uno piensa también cuando empieza a redactar y cómo vamos a plantear también los resultados de manera de que sean atractivos y alineados a este problema que nosotros identificamos, ¿verdad? Gracias, Jorge, por su aporte. Yamilet tiene su mano levantada, la escuchamos. ¿Qué nos puede decir de estas preguntas? Hola, hola, buenas tardes, saludos a todos. Bueno, como soy como parte del contraste de Jorge con su temática y nuestro talón de Aquiles, matemáticas versus español o español versus matemáticas. Vamos a poner por aquí. Bueno, sí, es muy interesante y quería compartir pues esto, parte de mi vivencia en el desarrollo de esta investigación, a pesar de que siento que es como un tema bien trillado, porque solemos hablar mucho, lo digo así, no en mal sentido, pero hablamos mucho de lo que es estrategias docentes, estrategias para enseñanza de español, de lectura, todo lo que tiene que ver con las competencias lingüísticas del mismo modo matemática, pero los resultados son los que siempre nos sorprenden porque no han mejorado. Yo realmente, pues, iniciando, tenía muchas expectativas y las sigo teniendo, pues, al abordar este tema, porque realmente me gustaría saber justamente cuáles son las estrategias que están desarrollando los docentes en aula en torno a la enseñanza de la lectoescritura. Y pues esa fue la inspiración, pues luego de tener mucha experiencia viendo los resultados que como menciono. Espero, porque no estoy segura, si realmente haya mucha gente interesada en volver a leer el tema de lectoescritura, porque yo me parezco escuchar a algunos diciendo, ay, la redundancia de la lectoescritura, pero sí, lectoescritura, pero quisiera pues que impactara y que de algún modo pues sí pudiera tener una influencia positiva en la mejora, que ese es el objetivo final pues de la investigación. Y como usted dice, en algún momento en la clase del profesor Rubio, cuando hablamos de un artículo, en algún momento yo titulé una mirada. Así que esto, creo que ahora que lo menciona, no estaba del todo yo tan perdida en lo que yo quiero lograr, pues saber cómo está esas actividades docentes en el contexto donde me manejo, si en efecto han surtido efecto positivo, valga la redundancia, todas las acciones capacitantes que se llevan para la mejora y la buena enseñanza de lo que es leer y escribir. Y bueno, ojalá, porque aquí voy yo a tener esa aspiración, ojalá pudiera repercutir aún en las aulas del centro educativo donde yo estoy haciendo esas observaciones, porque ya es un proceso que ha iniciado mucho antes y que ahora pues esto formalmente pudiera yo al final dar en resumen de cómo es la situación en torno pues a todo lo que hemos ido estudiando, lo que hemos ido leyendo y que sí, ojalá pues pudiera ser ese pequeño granito de arena en ese inmenso mar que pudiera ser un aporte a la educación panameña que se ha escuchado y que puede influir, repito, positivamente, uno en reflexionar sobre lo que estamos haciendo y en lo que queremos y hacia dónde queremos llegar. Ese es el objetivo pues que me he planteado y pues gracias por todas esas orientaciones que en efecto nos han servido y me han servido mucho para aterrizar en un contexto más formal, original. Así que bueno, eso era lo que quería Gracias, compartir. Yamilet. Gracias. Totalmente acertado. Y mire, yo creo que muchos hablamos de nuevas propuestas. Yo he leído inclusive convocatorias de propuestas de investigación para que uno aplique y siempre hablando de innovaciones educativas. Y lo digo porque a mí ese término me mueve mucho, me cuestiona mucho. Y cuando estamos hablando en la región de innovaciones, cuando lo básico no lo estamos haciendo bien. Realmente innovar en nuestra región sería hacer lo que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Enseñar con pertinencia la lectoescritura, eso es lo básico. Después podemos pensar en otro tipo de recursos, si se puede decir. Y además nos hacen falta muchos materiales, recursos que tenerlos quizás sería innovador. Pero yo creo que una propuesta como la suya, que se acerca a algo tan básico, pero básico en el sentido que es esencial, ¿verdad? Para los diferentes procesos y para la vida, creo que es fundamental. Y lo que necesitamos es tener suficiente evidencia para justificar nuevos recursos, inclusive metodologías, inversiones que haga el sistema
en diferentes capacitaciones o recursos que se van a tener a la mano, si uno sabe lo que se está haciendo, uno puede proponer mejoras, cambios, pero lo que le decía a Jorge, seguir asumiendo, eso es lo que debemos evitar. Y para eso necesitamos evidencia. Entonces yo creo que su propuesta, como la de todos, tiene un aporte importante y debemos reconocerla. Ninguna investigación es poco importante. Tenemos poco tiempo, eso sí, lo hemos hablado. Entonces hagámosla corta, muy concisa, pero bien diseñada, de manera de que después podamos replicarla y hacerla mucho más grande. Dependiendo de la visión, del diseño, siempre tendrá sus limitaciones, pero también sus aportes muy valiosos. Entonces, gracias a los dos por compartir esta información. Yo me voy rápidamente a la parte que ya teníamos aquí en nuestra presentación. Y espero que el resto también pueda, ¿verdad?, reflexionar sobre esto, porque es importante tenerlo claro desde el inicio, porque esos cambios, esa influencia, ese factor que mueva, que cambien y serán nuestros resultados, pero siempre buscamos resolver una pregunta. Por eso empezamos el semestre pasado a preguntarnos una pregunta que surgía de un problema real. Y aquellos justamente que han tenido esta dificultad de avanzar porque no responde a una realidad que ustedes están viendo, a veces cuesta ajustarlo. Pero cuando ustedes están inmersos ahí, pueden plantear una pregunta muy enriquecedora e identificar un problema real. Y eso es lo que necesitamos resolver. No pensemos que es algo mínimo. Cada una de estas partes que les compartía en el inicio en la agenda son apartados que cada uno de ustedes ya han trabajado. Yo he estado enviándoles mensajes, proponiendo ahí que actualicen, que sigan revisando. La revisión de la literatura, el estado del arte, los antecedentes, qué se ha hecho antes, qué se sabe hasta el día de hoy sobre eso que ustedes necesitan y quieren conocer para resolver un problema, es fundamental. Ustedes pueden plantear preguntas fuertes, preguntas ajustadas, preguntas que se alineen a los vacíos de la literatura. Ustedes están buscando llenar esos vacíos de conocimiento. Para nuestra suerte, en la región hay muchos vacíos y por eso es que todas nuestras propuestas tienen el potencial de ser muy bien evaluadas, porque necesitamos esa información. La revisión de la literatura, como ustedes se han dado cuenta, no es una revisión, no es un proceso que se hace, y pongo la palabra proceso, no es algo que se hace, una actividad que se hace en un día. Es un proceso que implica muchas horas dedicadas a acercarnos a bases de datos, a recursos que son calificados como ciencia y en los cuales podemos confiar. Para eso ustedes tienen acceso a bases de datos y tuvieron un acompañamiento durante el semestre pasado. Recuerdo que Daniel tuvo sesiones con ustedes y es algo que no se pierde. Es un acompañamiento que se mantiene y este acompañamiento les puede ayudar y debería de estarles ayudando también a resolver estas dudas que tenemos si quedaron todavía sobre la revisión de la literatura. Ustedes como especialistas tienen que conocer todo lo que se necesita saber sobre su tema. Y ya Yamilet hacía esas coincidencias. Con Jorge vamos a estar trabajando una mirada similar sobre dos áreas diferentes, pero podemos estar encontrando algunas similitudes de literatura, de información. Ustedes como especialistas que saben todo lo que necesitan saber sobre ese tema, también pueden compartir información. Este es un grupo, realmente una comunidad de aprendizaje, una comunidad de investigadores que debe apoyarse. Entonces, sabiendo los temas en los que estamos trabajando cada uno, podemos apoyarnos en esta revisión. La revisión no termina ni cuando someten la propuesta al comité de ética, se sigue enriqueciendo. Y hasta el último día, si mañana ustedes entregaran su informe para ser publicado y hoy se publicó un artículo, deben leerlo, deben incluirlo, porque esa información puede cambiar algunas propuestas, algunas conclusiones, algunas afirmaciones que ustedes hicieron. Entonces, la revisión se mantiene a lo largo del proceso. Es fundamental para que cuando lleguemos a una conclusión, planteemos una discusión, esté alineada a lo que el cuerpo de conocimiento sobre ese tema que estamos abordando nos dice. Entonces, no lo veamos como algo que ya terminó, sino que es algo que se va construyendo, realmente no tiene fin. Y cuando ustedes entregan su informe, seguirá llegando información y cuando ustedes presenten información les podrán preguntar, ¿y qué pasa con este artículo que salió y dice esto?
Ustedes deben conocerlo como especialistas. La revisión nunca termina y la actualización, por supuesto, es toda su vida como especialistas y como investigadores. Elegir una pregunta ajustada al contexto donde estamos es parte de plantear una investigación que realmente tenga un fruto, un cambio, un impacto. Y debemos tener la capacidad de plantear y delimitar un problema que se está presentando en un contexto, pero lo planteamos como problema. ¿Por qué? Porque ya revisamos todo lo que la literatura nos dice de cómo debería de ser, o lo posiblemente ideal, o la descripción ideal, o lo que sabemos que sí funciona con eso que nosotros queremos investigar. Saber delimitar una investigación y plantear las razones por las cuales, es decir, justificar nuestra investigación, son apartados importantes porque nos hace confirmar a los que estamos evaluando que sí se conoce lo que se está planteando, pero también para ustedes les delimita lo que ustedes van a abordar y desde ese momento se va planteando o pensando el diseño. La justificación, el planteamiento, como se los mencioné el semestre pasado, en muchas ocasiones van juntos. Nosotros hicimos el ejercicio y tratamos de separarlos para que planteáramos un problema y después lo justificáramos, pero anticipo que en su protocolo pueden haber cambios y sus asesores les van a indicar, sus tutores, cómo se va a trabajar o cómo lo van a plantear. Las preguntas lo trabajamos de tal forma de que sin duda tuviera relación, obviamente, con el problema que estamos planteando, pero que también se conecte con los objetivos, la ruta, el por qué y hacia dónde nosotros queremos llegar. Si tenemos preguntas que hablan sobre las prácticas pedagógicas, las prácticas en el aula, las prácticas docentes para la matemática o la enseñanza de las matemáticas, nuestras preguntas deben incluir estos términos, que se constituyen los términos que van a ser el centro también de nuestra búsqueda y de nuestra revisión de la literatura. Las preguntas van alineadas a los objetivos y eso ha sido una debilidad en muchas de las propuestas que los investigadores planteamos. A veces hacemos una pregunta que no está alineada a los objetivos, o más bien nos hicimos la pregunta y después nuestros objetivos parecería que no estamos pensando en lo mismo. Sugiero hacer una nueva revisión de su propuesta, de manera de que la pregunta realmente se alinee al objetivo y que estemos hablando siempre de lo mismo. No vamos a hacernos una pregunta sobre metodologías y en los objetivos hablar de estrategias. Pueden ser términos que muchos utilicen como sinónimo, pero sabemos, y ustedes lo saben como especialistas, que no es lo mismo. Entonces debemos alinear la terminología y que esté ajustado a la revisión, el planteamiento, la justificación. Y por último llegamos a la metodología, que es el apartado donde nos encontramos. La metodología, ya mencionamos, es un apartado clave que va a describir cada uno de los pasos, los procesos y los diferentes elementos o apartados que integran nuestro proceso de investigación como tal y lo que vamos a hacer. En la metodología, yo les compartí un formato que algunos lograron avanzar, otros todavía están en ese proceso y es lo que esperaría esta semana podamos discutir. Esto que les acabo de decir, ya ustedes lo conocen. Cuando finalicemos esta presentación pues teórica y realmente son más que todo tips o algunas ideas sobre la información que se debe incluir en un reporte de investigación cualitativa, vamos a retomar este apartado, que es el que espero ustedes puedan refinar y compartir al final de la semana, sea cuantitativa o cualitativa su propuesta. Como norma general, y nos vamos al siguiente punto, que es un informe para una investigación. No se debe realizar ningún estudio si ustedes no creen que se va a publicar. Eso es muy importante. Las investigaciones no fueron diseñadas, no están diseñadas, todo el tiempo que están invirtiendo no es para que algo se quede engavetado y nadie lo lea, ¿sí? Su estudio es importante y está bien elaborado, está claro, está bien redactado. Ustedes deben anticipar que van a necesitar un informe de investigación. ¿Por qué? Porque este es el mecanismo para comunicar los resultados. Es lo que tenemos los investigadores para llegar, para discutir, para proponer, para hacer una discusión constante sobre un tema que nos interesa. Tan básico o repetitivo como decía Yamilet, que es la lectoescritura, pero tan necesario porque es el fundamento de los futuros aprendizajes y la base y algo que realmente puede comprometer el desarrollo de los países. Entonces, preguntémonos esto siempre y tengámoslo claro. Ninguna de sus propuestas
puede llegar o debería llegar a engavetarse. Principios generales. Lo más importante para la elaboración de cualquier informe, sea cuantitativo o cualitativo, es que se debe comunicar de forma clara. El lector, al momento de enfrentarse a ese documento, tiene que lograr comprender lo que ustedes están expresando. La escritura es un arte, ustedes se han dado cuenta, y quienes están en este ámbito, docentes que están más en la producción, saben que es un proceso que se adquiere con el tiempo. Si bien no es el objetivo del curso, hay principios generales y me acerco a este sistema, a la APA, que es el que la universidad utiliza y el que ustedes van a estar utilizando para la elaboración de sus propuestas. Por eso me he enfocado en este. Definitivamente, si ustedes publican en otras revistas con otros sistemas, tendrán que ajustarse. Pero podría decir que la claridad de la escritura es lo que buscan todos los sistemas. Y lo que planteo aquí y más adelante es alineado a aspectos que la APA propone cuando estamos redactando un manuscrito. Se enfoca principalmente en artículos, pero también podemos utilizarlo para los informes. La comunicación clara es fundamental y requiere que tengamos las ideas claras. Se los mencioné en otro momento. Si no podemos decir en pocas palabras algo, es que no tenemos claridad. Si necesitamos mucho espacio para aclarar una idea, es que necesitamos parar, reflexionar, ajustar nuestras ideas, lo que sabemos y poder retomar para avanzar. Debemos tener una continuidad de palabras, de conceptos en el desarrollo temático del informe de principio a fin. Por supuesto, el uso de los signos de puntuación es clave y eso favorece también esta comprensión. Muy importante, a todos nos pasa cuando estamos tan inmersos en nuestro tema, frecuentemente no nos llegamos a dar cuenta de algunos errores o problemas de claridad, porque para nosotros está claro y hasta lo leemos muy rápido. Y una sugerencia, por supuesto, esto que se ajuste a su tiempo y su plan de trabajo. Uno puede hacer pequeñas pausas cuando uno está escribiendo su informe, dejarlo durante 1 o 2 días y después retomar. Esto posiblemente nos aclare y así como cuando uno está probando muchos perfumes, ¿verdad? Le dan ahí a oler algo fuerte, amargo, café, y entonces ya uno puede volver a diferenciar. Lo mismo es esto, ¿sí? Otra buena práctica es acercarnos a pares, y de nuevo tenemos una comunidad acá muy grande, muy enriquecida, que puede ayudarnos, pero como escritores tenemos que tener presente esto. Es parte de las limitaciones que tenemos y también como estamos tan casados con la información, a veces nos cuesta quitarla, pero cuando nos damos un tiempo, podemos regresar y se favorece la redacción. La redacción de un informe requiere fluidez y economía de expresión. Fluidez porque debemos evitar las ambigüedades, cambiar de temas, de tiempos. También estamos hablando en presente, de ahí en futuro, de ahí en pasado. Estamos hablando de usted, después en otro tono, de tú, de vos. En general, tenemos que tener mucho cuidado. Todo esto puede confundir al lector y nosotros tenemos que tener ese control. Y tenemos que también asegurarnos de las palabras que queremos que se transmitan. Evitar uso de expresiones coloquiales a menos de que sea una cita textual, que sea necesaria presentar, pero como investigadores debemos alejarnos. Comparaciones ambiguas, jerga, también terminología que solo se conozca en un lugar muy específico, puede confundir al lector, porque anticipemos nuestra información. Hablando de educación, se necesita información en diferentes países, en todo el mundo. Entonces, anticipemos que nuestros resultados también pueden aportar a otros países, no solo al nuestro. Por tanto, no debemos limitar nuestra redacción a algo del país. Un criterio muy importante, un aspecto que menciona la APA es el lenguaje, ¿sí? El lenguaje en todo momento tiene que estar libre de actitudes denigrantes y de sesgos. Tiene que tratar de ser tan específico de manera de que se comprenda quién es, por ejemplo, las personas que participan, ¿sí? Algunos proponen, por ejemplo, en lugar de dejar algo tan amplio como, pongo aquí el ejemplo de menores y una población de menores de 12 años, es muy amplio, especificar, ¿sí? Entonces podemos ser específicos y eso no nos quita espacio, al contrario, favorece y da comprensión, favorece la comprensión de la persona que está leyendo. Sobre las etiquetas, hay que ser muy respetuosos de las preferencias
de las personas que participan en nuestro estudio y de cómo la preferencia de cómo quieren ser nombrados o llamados. Las etiquetas, en la medida de lo posible, debemos ser cuidadosos en la ciencia cuando estamos redactando, siempre teniendo esto presente, no denigrar y respetar, ¿sí? No podemos equiparar tampoco a las diferentes poblaciones, por tanto, ser específicos y utilizar los términos adecuados para describir a las personas que participan es muy importante. No son personas, por ejemplo, muchos utilizan esto, disléxicos. Es una persona que tiene un diagnóstico de dislexia, pero la dislexia no es todo lo de esta persona, es un diagnóstico. Entonces, si es parte, obviamente, y es algo que sabemos, es un trastorno que permanece a lo largo de la vida, pero es una persona con un diagnóstico. Los términos es muy importante tenerlo presente para que nos evitemos dificultades al momento de hacer una publicación y también se pueda catalogar nuestra publicación como ofensiva. En cuanto a la participación, tenemos que también describir a los participantes, se les debe reconocer a los participantes y una voz activa al escribir el informe puede ser útil, ¿sí? Como los estudiantes completaron, se afirma algo en lugar de hacerlo en una voz pasiva. Esa es una sugerencia que seguramente cuando ustedes reciban retroalimentación les van a estar diciendo que cambien si somos tendientes a utilizar la voz pasiva. El género, saber cómo referirnos a las diferentes poblaciones, la orientación sexual sí es algo permanente. Algunos sugieren evitar hablar de preferencias, ¿verdad? Sino una orientación sexual, identidad racial, étnica. Sabemos que la terminología, los términos que se utilizan en los diferentes grupos cambian. Debemos conocerlos para utilizar los que son adecuados. En cuanto a existencia de alguna necesidad especial, una discapacidad, seamos muy cuidadosos y acerquémonos a la terminología. Rosita justamente está trabajando sobre el DUA y tenemos especialistas en el grupo en los que podemos acercarnos para asegurarnos de la terminología que sea la adecuada. La edad también, no podemos hablar de todos adultos cuando hay diferentes categorías que pueden favorecer o no la comprensión, siempre pensando en la especificidad. Pero en esta participación es importante reconocer los grupos de personas que participan y ser lo más claro posible. En cuanto a aspectos generales, no voy a pararme en esto, pero hay un estilo editorial, hay una forma de redacción que se propone en los diferentes sistemas y también en los diferentes espacios donde se va a publicar. Debemos anticipar cuál es ese estilo para ajustarnos y avanzar de mejor manera. La puntuación, el uso de cursivas, las abreviaciones, los títulos, las citas, los números que utilizamos, el sistema, las medidas también que vamos a estar publicando, los números, por ejemplo, desde algo tan sencillo que hasta el 10 uno escribe, pero a partir de eso uno presenta el número como tal. Son algunos requisitos que es bueno que los tengamos presentes y regresemos a estas normas, estas reglas que favorecen de nuevo la construcción de un documento escrito. La presentación de los resultados estadísticos también tienen características y hay formas de presentar de una manera más ordenada las propuestas. Las referencias también, no podemos tener referencias que no hayan sido citadas. Es muy importante tener esta alineación. Y el formato de página, Arial, Times, interlineado doble, los márgenes, todos estos son aspectos generales que no voy a hablar de cada uno de ellos de forma específica porque los dominan y cuando reciban recomendaciones es bueno tener presente que todo esto se va a estar observando, revisando al momento de elaborar la propuesta del informe, perdón, no estamos en la propuesta, en el informe. Un informe de investigación cualitativa. No existe un formato estándar para informar sobre este tipo, este diseño, este paradigma de investigación. Los investigadores cualitativos utilizan con mucha frecuencia estilos no tradicionales y realmente bastante creativos para incorporar
poemas, ensayos, fotografías, dibujos, porque son parte del informe cualitativo. Sin embargo, cuando escribimos artículos en revistas cualitativas con una estructura, con algo sistemático, y esto es para los informes, también puede ser útil porque puede favorecer la comprensión. La persona que lee sabe dónde recibe, qué recibe y sabe qué esperar de la información que se está publicando y de ese informe que nosotros estamos compartiendo. Entonces, si bien hay mucha flexibilidad, es importante tener cuidado de no ser tan flexibles o tan creativos que vamos a confundir al lector. Recordemos los criterios del lenguaje. La claridad es fundamental. De lo contrario, nuestro informe pudimos haber levantado datos muy interesantes, valiosos, que realmente tienen la capacidad de modificar nuestro contexto, pero si los comunicamos mal, perdemos mucho esfuerzo y muchas horas. Es importante el equilibrio entonces entre lo creativo y un extremo estructurado que es más común de la investigación cuantitativa, pero que definitivamente favorece porque esa estructura puede ayudarnos a comunicar mejor. Algunas sugerencias. Podemos, y ustedes han visto investigaciones, artículos o informes de investigaciones cualitativas o cuantitativas. Por eso la semana pasada y hoy retomamos el informe de una investigación que ya se las presenté, que si bien no la conocen a detalle porque es bastante larga, es una experiencia que podemos compartir de cómo se hizo algo. Ustedes pueden utilizar las ideas, los formatos de cómo se presentó ese informe, porque ahí ya hay experiencias aprendidas. Llegar a ese informe y publicarlo implicó horas de mucha discusión. Entonces, utilicen eso. Utilicen informes, artículos que ya han sido publicados y que les puede servir como un formato. Amén. Y si tienen un formato específico que se solicita en una institución donde ustedes van a publicar, pues nos adherimos a eso y nos ajustamos. Las personas investigadoras cualitativas tienden a considerar muy positivo el uso de la primera persona, ¿verdad? Es decir, yo en lugar del investigador y la voz activa. Eso es muy importante, ya lo mencionaba hace un momento. Entrevisté a los profesores, al cuerpo docente, al estudiantado, ¿sí? En lugar de fueron, porque como investigadores cualitativos estamos inmersos y tenemos que colocarnos en el lugar que nos corresponde porque somos responsables y hemos tenido mucho involucramiento en el proceso de investigación. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo están? Moisés, mucho gusto. Pues, profesora, con respecto a este punto que usted acaba de plantear en cuanto al uso de la primera persona, ¿no? En español hay algo que suele llamarse plural de modestia, precisamente para no decir hice, investigué, ¿no? Porque suena así como un poco egocéntrico, ¿no? Y ya cuando uno dice aplicamos, investigamos, ¿no? Ya como que hay una modestia, ¿no? Y a mí en lo particular me parece que si a mí me dieran escoger o recomendar que utilizar la primera persona y la primera persona plural se oye, aunque uno sepa que uno hizo el trabajo solo. Claro. Yo tiendo también a eso y me parece que el decir yo investigador, yo les comparto aquí lo que normalmente con mucha más frecuencia se utiliza. Y muchos investigadores cualitativos se animan a colocarlo de esa forma porque se responsabilizan también de su papel activo y de lo que hicieron. Sí sugeriría en cuanto al plural que si lo hizo el equipo de investigación se mencione como tal, o si lo hizo la persona investigadora, que de nuevo creo que asumir sí la responsabilidad es importante y eso es parte sí de la investigación, no solo cuantitativa sino cualitativa, pero en la redacción sí se tiene que especificar quién fue el que hizo, porque de nuevo usted está inmerso. Esa es una gran diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿verdad? Lo cualitativo, usted está inmerso y usted está haciendo, usted está viendo, usted está observando, usted identifica.
no lo hace otra persona, sino que lo hace usted como investigador. Entonces, mi sugerencia sería, si acercarse y si no se sienten cómodos en yo hice, ¿verdad? O el yo, la persona investigadora y se va a nombrar a la persona investigadora o al investigador, en su caso Moisés, y siempre se refieren al informe a partir de ese es como en los contratos, ¿verdad? Y a partir de ahora se le va a denominar investigador, por ejemplo. Ese será el término que se va a utilizar, pero creo que sí es muy importante en este contexto cualitativo, debido al papel central que usted juega en la investigación, reconocer y especificar lo que usted hizo, porque creo que se desvirtúa un poco cuando utilizamos el plural, ¿verdad? Y uno puede querer ser también muy incluir, ¿verdad? Y evitar esto, como usted lo decía, de egocentrismo, pero de nuevo, el responsable de esas afirmaciones es usted, no un grupo de investigadores, a menos de que existiera un grupo de investigadores, eso es importante. Sería mi sugerencia, Moisés. De nuevo, como lo decía hace un momento, no hay una receta única, y eso es algo que en la investigación cualitativa nos topamos, pero debemos ir identificando la mejor forma para comunicar, para que quede claro qué es lo que pasó y quién lo presenció y quién está reportando, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, Moisés, mucho gusto. Qué bueno que nos acompaña desde República Dominicana. Gracias, gracias. Adelante. Perdón que no veo ahorita si alguien levantó la mano, pero quien intervino, adelante. Profesora Paula, nada más era para aclarar que a veces no sé si será conveniente, porque no pude escucharla bien. Yo coloco para evitar el yo, escribo el autor de este trabajo o los autores de este trabajo. Ahora escucho pues que usted dice que de repente se puede utilizar la frase el investigador, la investigadora, para evitar entonces la primera persona. Claro. Puede ser una ruta, o sea, como usted se sienta como nuevo, no hay receta, pero en lo que yo quiero resaltar acá, que las personas investigadoras cualitativas, nosotros, los que estamos investigando en este paradigma o con este diseño, tenemos que asumir un rol en esa investigación porque estamos inmersos en la investigación, estamos presentes, estamos observando, entonces no lo identificó cualquier persona, lo identificó el investigador, lo observó el investigador, lo mencionó el docente en formación o la docente, ahí ya será algo diferente, pero sí hay que ser muy específicos y colocarnos donde nos corresponde, pero me parece una muy buena opción acá, porque de nuevo hablamos de investigación y es un proceso de investigación que se llevó sistemático. Pensaría que utilizar el término investigador, investigadora, puede fortalecer mucho en lugar de solo el autor, ¿verdad? Porque de nuevo reconoce el lugar de usted como clave en todo el proceso, ¿verdad? Es lo que yo quisiera resaltar en esta primera idea. Y gracias por esos dos aportes. Y los seudónimos, habíamos platicado ya sobre anonimizar las entrevistas, tener un cuadro donde tengamos muy resguardados, solamente nosotros accedemos el nombre de las personas, pero tenemos un código que hemos asignado. Debemos ser muy cautelosos porque en la investigación cualitativa tiene una muestra muy pequeña. En algunos momentos queremos compartir la información y éticamente llegamos casi a develar quién es la persona, quiénes son las personas que participaron y garantizar la confidencialidad es muy importante en el informe y en todos los procesos, evitar que realmente se vaya a llegar a identificar. Entonces, desde el momento del registro, desde el momento de levantar los datos, el investigador, como en cualquier tipo de investigación, pero sobre todo en esta donde tenemos una muestra y hablamos de un contexto muy específico, no vayamos a poner a estas personas en riesgo y sobre todo estas cuestiones que son éticas, son críticas. Por supuesto, el comité de ética les va a apoyar y sin duda sus asesores, pero tengamos presente de que cuando estamos redactando también hay que ser muy cuidadosos, pero esto viene desde el momento en que planteamos nuestra propuesta. Formato, rápidamente me voy en estos apartados que realmente ya los conocen.
que pueden tener algunas diferencias con la investigación cuantitativa, porque los informes definitivamente tienen una aproximación diferente. La portada técnicamente es similar, debe escribir un título claro, describir, y tiene que ser, independientemente del informe, la claridad y lo específico tiene que acompañarnos. El resumen es similar en su estructura, el objetivo de cuantitativo y cualitativo. La meta es plantear de una forma resumida si es el artículo, si es el informe, los elementos claves de ese documento, donde hay características de metodología, donde hay características también de los resultados y las conclusiones a las que hemos llegado. En el caso de la introducción, debemos explicar el propósito de la investigación. Sabemos que en la investigación cualitativa no planteamos algunas hipótesis, sino que podemos plantear algunas aproximaciones. El planteamiento es bastante abierto, pero muy importante. La introducción, a diferencia del resumen, es dependiente del documento. ¿A qué me refiero acá? El resumen se lee por completo, separado, y uno entiende todo. Cuando uno lee ese resumen, sabe de qué se trata todo el informe, todo el artículo. La introducción no funciona de esta forma. Es un propósito, es, como su nombre lo dice, un primer paso hacia esa investigación. La persona finaliza, tiene las ideas principales, pero necesita seguir leyendo el documento para comprender y complementar todo ese proceso de construcción que ustedes están tratando de comunicar. Entonces, depende de la introducción. No se deja todo ahí, sino que se anticipa lo que se va a encontrar en el informe, lo que se hizo, pero no se detallan resultados. Eso es muy importante y por eso se hace hasta el final. En los antecedentes, acá ya lo comentamos anteriormente, es fundamental. En algunos artículos la introducción se puede llamar antecedentes, pero normalmente en los informes hay una separación de estos apartados. Dependerá de lo que se les solicite a ustedes. En la metodología se describen los detalles de cómo se llevó a cabo la investigación. Si no somos suficientemente claros y específicos con lo que se hizo, la calidad de nuestra investigación puede caer en duda, porque la persona que lee puede preguntarse cómo se hizo esto, dónde, pero al final quién lo hizo, cómo lo hicieron, por qué hizo lo que hizo, cómo recogieron los datos, cómo analizaron. Todo esto, todas estas preguntas, perdón que no les puse aquí los signos de interrogación, pero todo esto de cómo se hizo, dónde, quién, cómo, qué hicieron, cómo recogieron, cómo analizaron, esto debe estar descrito en la metodología. Por supuesto, ahorita estamos hablando del informe, entonces es como en pasado, todo lo que se hizo, ¿sí? Y una estrategia, obviamente, que ya habíamos mencionado para la validez de la investigación cualitativa es utilizar la triangulación, ¿sí? La triangulación nos permite tener diferentes miradas que nos aproximan a una visión más clara de realmente lo que está pasando. Cuando nosotros redactamos nuestra metodología, tenemos que volver a leerla y tenemos que preguntarnos si realmente nosotros como autores, autoras, convencimos a las personas de cómo se hizo la investigación y si este estudio se hizo de manera eficaz y adecuada. Si no somos claros en la metodología, se puede dudar de qué se hizo y cómo se hizo. Y todos hemos llegado a leer un artículo donde estamos emocionados porque la introducción es buenísima, los antecedentes están muy buenos y uno pasa a los objetivos, bueno, y va a la metodología, uno quiere saber cómo se hizo, porque uno la quiere replicar y no hay claridad en la metodología. Y vamos al informe y tampoco. Entonces, ahí uno empieza a dudar, y entonces, ¿cómo llegaron a estos resultados? Por eso la metodología es tan importante y me interesa que hoy podamos avanzar. En algunos casos, los resultados, en algunos artículos y en algunas propuestas de investigación cualitativa se plantean como conclusiones. A mí me parece importante mencionar un apartado de resultados como tal, porque nos ayuda a separar también y están los hallazgos como tal en bruto de lo que estamos identificando. Aquí es donde planteamos las pruebas que fundamentan, que apoyan todos nuestros argumentos. Tienen que ser suficientes y convincentes. Por eso, ustedes empezaron entrevistando a 1 o 2 personas, necesitan, y hoy saben que necesitan mejorar algunos apartados de los instrumentos y necesitan cambiar, ampliar
o modificar inclusive sus instrumentos o su propuesta inicial de muestra. Necesitamos suficiente información. Las afirmaciones deben estar respaldadas por citas, por evidencia de los antecedentes. No queremos que ningún lector no esté seguro de lo que estamos afirmando. De nuevo, no todos los autores van a estar a favor de lo que nosotros planteamos, pero si planteamos suficientes argumentos y evidencia que sustenta eso que estamos planteando como resultado o como conclusión, nuestro informe tendrá éxito y podrá comunicar de manera efectiva. No queremos probar, eso es muy importante en la investigación cualitativa, ¿sí? Y lo hablábamos ya hace un momento, que Bienvenida preguntaba, lo hablábamos o lo comentaba con Jorge. Esto es lo que yo encontré, ¿sí? Y estos son los detalles que apoyan mis opiniones. Esto posiblemente no responde al contexto en un lugar a 10 kilómetros de aquí, es probable, pero eso es lo que yo encontré. Y por eso en la metodología fuimos tan específicos de qué fue lo que hicimos, dónde lo hicimos, cómo lo hicimos, con qué lo hicimos, para que en los resultados haya claridad de que ese es un momento. Los resultados tienen que ser convincentes, ¿sí? Tienen que ser defendibles y por eso tenemos que tener suficiente información. No podemos llegar a una conclusión si no tenemos suficiente evidencia. Por eso regresamos al campo si lo necesitamos o nos quedamos con lo que tenemos hasta el momento porque sí nos ayuda a respaldar todo lo que estamos planteando. Es importante encontrar un equilibrio entre lo que estamos describiendo y una interpretación. No hay que exagerar los detalles descriptivos de manera que incluyamos las 10 páginas de una entrevista, ¿sí? A nosotros nos parece muy importante una información, pero puede ser que para el lector no, porque no están inmersos en la investigación como nosotros. Y eso es algo con lo que ustedes van a luchar, tener que desprenderse de información que ustedes dicen, pero esta descripción está buenísima, me serviría, pero posiblemente no sirve al informe como tal o al artículo. Entonces, tenemos que proporcionar suficientes detalles para apoyar nuestras conclusiones, nuestros comentarios, pero no caer en la necesidad de describir exactamente todo lo que dijo la persona, lo que decía Bienvenida al inicio. Y si encontramos muchas diferencias y necesitamos como confirmar esto, se puede confirmar y plantear ustedes esta idea. Se encontraron muchas diferencias o encontraron diferencias en este contexto sin necesidad de citar a todas las personas para que el lector lea todo lo que dijeron, porque ustedes son investigadores que han llevado un proceso sistemático, por tanto, el lector confía en ese proceso, pero confía en la medida que somos claros y nuestro proceso está sumamente alineado. Una estrategia, sí podemos proporcionar citas de las personas que participaron, incluir algunas notas del campo, datos que al lector lo acerquen y le permitan conocer y ese informe sea lo más real posible de ese contexto. Y cuando lo lean, sea una extracción, como les decía, una foto instantánea. Otra forma, podemos plantear afirmaciones interpretativas después de cada afirmación o de algo que ha mencionado alguno de los participantes y poner ejemplos. Y muy importante, todo esto ustedes lo están entrelazando con la evidencia y la información que ya leyeron y que están leyendo actualmente sobre ese tema. Los antecedentes del estado del arte, ustedes lo siguen trabajando siempre. Es muy importante, de nuevo, las citas, los datos de múltiples fuentes. Es lo ideal tener diferentes fuentes porque la triangulación es una estrategia que favorece nuestra propuesta y también la validez. La organización. Podemos tener, como les decía al inicio, diferentes formas. El formato no está definido en la investigación cualitativa. Podemos plantear los resultados a partir de las preguntas. Podemos tener un marco conceptual y se plantea. Podemos tener un árbol y a priori ya lo tienen definido y está basado en la literatura y se conecta con este árbol, se convierte también en un marco conceptual o viceversa y planteamos los resultados a partir de eso. Yo les he comentado a algunos que me han ya compartido sus análisis, sugerencias sobre plantear sobre categorías, luego subcategorías, pero la organización la deciden ustedes. Hay terminologías que ustedes pueden definir
o una tipología que se desarrolle durante el análisis de datos, ustedes lo plantean. Hay temas claves, hay esquemas basados en teoría que ustedes quieren seguir esa secuencia. Lo importante, independientemente de alrededor de qué ustedes plantean su organización, es que tienen que convencer al lector, ¿sí? Eso es clave. Y la redacción clara, específica de un informe es fundamental. De lo contrario, no vamos a convencer, solo vamos a generar más duda alrededor de un tema que necesitamos resolver. Y por último, tenemos un apartado de discusión. En nuestros informes, en algunos casos le van a llamar conclusión, pero puede también tener este término. La discusión, y porque justamente planteamos ahí algunas conclusiones generales y se ofrece una interpretación adicional de los resultados. Aquí no estamos volviendo a decir los resultados, sino que estamos planteando una interpretación que puede hacerse a la luz de la literatura. Recordemos que la investigación cualitativa es una investigación en su mayoría exploratoria, ¿sí? Pero esto no significa que nos vamos a alejar de la literatura. Estamos en una etapa exploratoria, pero eso se encaja en algún momento, en alguna etapa del conocimiento sobre ese tema. Entonces, debemos tener una sección de discusión donde se conecte todo eso y, por supuesto, haga evidente lo que nosotros logramos aportar al campo y lo que hace falta. Eso es fundamental. Nuestra investigación sí tiene que plantear el panorama general de dónde estamos hoy y hacia dónde vamos. Entonces, no olvidemos esta parte del informe. Las referencias tienen su formato y en la investigación cualitativa los componentes auxiliares como los gráficos, las tablas y las figuras son fundamentales. Conozcamos el formato y en APA podemos ir identificando las características. Debemos tener en cuenta, ya lo mencioné hace un momento, pero lo retomo y en esta presentación ustedes lo vuelven a leer. Ustedes están en este momento desarrollando una propuesta. Es muy diferente a un informe de investigación, ¿sí? En el último, en el informe, ustedes incluyen resultados y la discusión. En la propuesta está escrita en futuro y están hablando de lo que se propone hacer, no de lo que ya hicieron. Entonces, cuidemos mucho el tiempo en que estamos redactando. Cuando tengamos una propuesta de investigación, antes de someterla, antes de enviarla, hagámonos estas preguntas. Ahora sí en la propuesta, igual en el informe, pero en la propuesta, cuando va a ser evaluada para que nos den el visto bueno y podamos empezar, veamos si hemos seguido, porque el sistema que se solicita en la universidad y en la mayoría de universidades o en el contexto de investigación educativa se utiliza la APA. Si cambia, por supuesto, acérquese a ese formato, pero la APA tiene requisitos, características sobre el lenguaje que ya mencioné, qué tan específico, las etiquetas, el reconocimiento de la participación, el estilo editorial, cursiva, todos estos. Hagámonos esa pregunta y vayamos sí, 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 no, 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 como un checklist. Es muy importante. Incluye la propuesta material correcto en la página, desde el título, las secciones, eso es muy importante. El índice, ¿sí? Está todo alineado y corresponde, además de que los encabezados, la numeración de las páginas también son dependiendo del sistema, en este caso, a la última versión que tenemos de app. Y hemos leído, releído, editado, reeditado nuestra propuesta, de manera de que siempre sigue las normas de la APA, está escrita exactamente como se debe hacer para que sea de forma clara y profesional la información que estamos comunicando. Son preguntas que ustedes tendrán que hacerse una vez tengan su propuesta y seguramente sus tutores, sus asesores y el equipo que los va a acompañar, Daniel, que está en todo proceso con ustedes, seguramente les van a hacer estas preguntas, pero vale la pena que yo se las plantee desde este momento para que podamos avanzar con la propuesta, que es lo que nos interesa y más adelante la investigación y posteriormente el informe en su mayoría de investigación cualitativa, que es lo que me corresponde en este curso. Ahora, vamos a hacer un breve, espero que sea breve, para que podamos pasar a la revisión de sus protocolos. Pero antes, escuchar a partir de lo que les he dicho, hay algo que les ha confundido, hay algo que les ha hecho clic, hay algo que ha coincidido con lo que ustedes han estado leyendo, porque sin duda en su búsqueda de literatura se han encontrado con muchas propuestas de investigación o cualitativa o cuantitativa
y hay diferencias importantes. Igual, y puede ser algo que ya sabía, pero me gustaría también escucharlo. Ya sabía que sí, o estas son algunas de las características del informe de investigación cualitativa, aspectos que debo tener presente. Me gustaría escucharlos, por lo menos unas 2 o 3 intervenciones, si lo creen necesario, antes de pasar al siguiente momento. Los escucho. Una pequeña consulta, profe. En el caso de la discusión, en el caso de la cualitativa es discusión-conclusión, porque teníamos pensado en el hecho de discusión de resultados, en la parte cuantitativa, discutíamos los resultados y de esa discusión iban saliendo algunas conclusiones. Sin embargo, veo que la cualitativa tiene que ver mucho en una discusión que también se convierte automáticamente casi en una conclusión. Sí. Para que me aclare esa parte. Sí, Julio. Con mucha frecuencia, inclusive en los artículos, en la discusión se van a plantear las conclusiones y a veces resulta difícil hacer esta diferencia. Pero sí, tiende a unirse, Julio. No es necesario después agregar, o desde mi experiencia, pero puede haber una solicitud específica. No se necesita un apartado donde se ponga conclusiones, la palabra como tal, conclusiones, y se ponga conclusión 1, conclusión 2, conclusión 3. En el apartado de la discusión usted hace eso. Llega a conclusiones generales, pero se logra conectando con la evidencia. Eso es lo que pasa en la discusión. Uno ya no vuelve a repetir lo que dijo en los resultados. Ya el apartado de resultados ya quedó. En la discusión uno integra todo la evidencia, llegando a conclusiones generales, contrastándola con la literatura, la evidencia actual. Entonces, Julio, pueden unirlo. De nuevo, estén atentos a la solicitud, pero por lo general en los informes de investigación cualitativa no se listan, ¿verdad?, conclusiones, sino que en este apartado se hace ese juego de ir interactuando entre la evidencia actual y lo que usted identificó, pero ya de manera integrada, no repitiendo el docente dijo esto, esto no. O sea, ya de su categoría en completo toda esa información, usted puede emitir un juicio que si lo emite basado en evidencia y todo eso que usted está diciendo coincide con los resultados que ya describió, el lector lo va a comprender perfectamente. Gracias, profe. A usted, Julio, por la pregunta. Muy bien. Gracias a los que comentaron ahí, si entraron tarde o están escuchando. Profesora, adelante. Adelante, sí, Ulino. sí, una pregunta acerca, o sea, de las características que se debe de presentarlo, ¿no? En cuanto a los términos, los conceptos. O sea, como el mío está enfocado más en el área indígena, especialmente en Cuna, entonces, y si hay términos que de repente yo quiero plasmar en la investigación, yo, o sea, puedo poner y traducir a la vez. Se puede hacer una nota al pie, Eulino, para especificar. Si son muchos términos comúnmente utilizados, en algunos informes se incluye inclusive algún apartado de abreviaturas en algún momento. Pasa a veces cuando hay tantas instancias en los ministerios o en donde se trabaja que hay muchas abreviaturas. Eso puede ser un formato que puede usted utilizar, pero al pie puede perfectamente colocarlo, ¿verdad? Para si usted lo necesita, definitivamente. En ese contexto tiene que ser aún más cuidadoso con el uso de estos términos, ¿verdad? Y cómo se plantea para que el lector lo comprenda. Y también que sea representado de manera respetuosa y pertinente el contexto que usted está investigando. Pero se puede utilizar eso. Ok, gracias. Ok. Muy bien, colegas. No veo más manos levantadas. Espero que sea algo que ustedes ya saben. Y lo que nos toca ahora es irlo desarrollando. De nuevo, la escritura es un arte. Lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas revisiones, pero es un proceso realmente muy enriquecedor y de mucho aprendizaje, definitivamente. Y también de mucha resiliencia, porque recibimos muchas recomendaciones de mejora, pero es con el objetivo de tener un manuscrito claro, específico, que comunique con pertinencia la información que ustedes están investigando. Vamos a hacer un ejercicio que seguramente el informe
que les compartí es bastante amplio, pero me gustaría que dándole una mirada bastante rápida con lo que leyeron la semana pasada y la primera aproximación que tuvieron la semana anterior de este informe de nuestros colegas de Honduras, nuestra colega de Honduras, no vamos a leer de nuevo todo el informe, pero me gustaría que veamos el artículo que se hizo, que es mucho más corto definitivamente, y que ustedes puedan responder brevemente estas preguntas. Si no las podemos compartir todos, por lo menos algunas. En la carpeta que yo les compartí, y ahorita vamos de nuevo a la carpeta, está el artículo, el resumen ejecutivo y el informe completo. Me interesa que tengan ese informe y que les sirva, y que vayan a otros también y vean cómo presentan los resultados cualitativos aquellos que tienen ese diseño. Pero sí me interesaría que ahorita, en una mirada rápida del artículo que también les compartí, ustedes puedan ver y puedan tratar de identificar las secciones del artículo, que es de una investigación cualitativa, ¿sí? Si ustedes creen que en cada uno de los apartados, la investigadora o el equipo de investigación logró alcanzar los objetivos de ese apartado. Es decir, si habla sobre la introducción, que de estos, si es artículo, los antecedentes y una mirada general de lo que se sabe hasta el momento y lo que se va a trabajar con un objetivo, con frecuencia terminan así. Si realmente ese apartado logró responderles, si el apartado de la metodología, todos los artículos son perfectibles y se pueden mejorar. Y si ustedes leen un documento que publicaron ayer, hoy seguramente le encuentran mejoras. Entonces, aquí vamos a criticar constructivamente, pensando en que ustedes van a estar en un momento en esos zapatos, donde ustedes van a ser los que están publicando y donde los van a leer y otros van a pensar y hacer este ejercicio. ¿Qué pruebas utilizaron para las conclusiones, para sus interpretaciones? Vayan a ese último apartado y traten de identificar qué utilizó esa autora para llegar a sus conclusiones, para interpretar de esa manera la realidad. ¿Les quedaron claras o no les quedaron claras? Y al final, más bien, ya hablaremos de esto. Si alguno ha tenido alguna experiencia y cómo se encuentran las diferencias o dónde se encuentran cuando uno presenta un informe desde cualitativo y a un informe cuantitativo. Quizá Bienvenida y otros colegas que se describen más como cuantitativos nos pueden hablar de esto. Pero las primeras 3 preguntas las voy a copiar en el chat y con qué lo vamos a trabajar. En la carpeta, si ven acá, esta carpeta que es la del 6 de septiembre, está este cuarto documento. Este es el documento al que me refiero, ¿sí? Que sí, es bastante largo. No pretendo que lo vamos a leer en este momento. Necesito que vayan a los apartados, ¿sí? Vayan a los apartados, por ejemplo, vamos a hacer unos grupos. Y entonces a algún grupo le va a tocar la introducción y va a hacer el análisis sobre ese apartado. Otro grupo va a ser sobre la metodología. Otro grupo va a ser sobre los resultados. Y vean, aquí está conectado, resultados y discusión. Entonces, vamos a dividirnos, ¿sí? No todos van a leer todo. Aquí, como ya se los planteé la semana pasada, que igual fue bastante rápido, hay un marco conceptual de 8 elementos, 8 ejes, alrededor del cual se critica o se analiza la política pública de la primera infancia. Entonces, vamos a hacer grupos para hacer este análisis. Lo que me interesa es que tengamos un momento de lectura y que podamos definir, responder más bien las preguntas que les compartí. Ese apartado logró los objetivos, se comprende, ustedes como lectores se quedan convencidos de eso que se está escribiendo acá. ¿Hay alguna dificultad para la comprensión? Ese es el ejercicio que quiero que hagamos. No podemos llegar al informe porque si se dan cuenta, bueno, sí podemos, pero yo sé que no tienen ustedes el tiempo. En el informe, pues el informe es de, si no estoy mal, son 90 o más páginas. Entonces, esto no nos da tiempo de leerlo. Vamos a tratar por grupos de hacer una lectura de el artículo, ¿sí? Y una vez que hayan pasado alrededor de unos 20 minutos y puedan ustedes leer y como grupo responderse a esas preguntas, regresamos a la sesión para la siguiente etapa.
Les voy a compartir ahorita el enlace de esta carpeta, de nuevo, para que ustedes accedan. Aquellos que tienen alguna dificultad por el dispositivo en donde se están conectando, les pido si alguno o alguna de ustedes, Ariglis lo puso la vez pasada y lo dijo, ya lo puse en el chat del grupo, o si alguno lo descarga y les sirve, les pediría ese apoyo para que todos tengan este artículo. Vamos a formar ahorita los grupos y cada uno de los grupos va a tener un número, por lo cual les pediría que ahorita pongamos atención sobre cómo nos vamos a dividir. Puede ser que a los que les toque el resumen y la introducción sea mucho más sencillo porque es relativamente más corta, pero de nuevo vamos a hacer esa división para que el ejercicio sea corto, pero podamos retroalimentar o comentar sobre estos apartados y encontremos en este mismo artículo, con mucho respeto, áreas de mejora que nosotros mismos podemos y vamos a utilizar en nuestra propuesta, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar con la división de los grupos. Vamos a ver entonces, el grupo 1 se va a encargar de los resultados y de la introducción. Cuando hagamos el grupo, ustedes van a este artículo y leen y reflexionan sobre estas preguntas, ¿sí? Las voy a copiar para que también las tengan en el chat. Deben reflexionar sobre esas preguntas. En el caso de quienes están en la introducción y no están en resultados, no van a poder trabajar esta. Pero sí, plantéense estas dos preguntas. Lo que me interesa es que ustedes analicen el artículo y vean si está siendo claro, porque ese es el tema de hoy. La elaboración de un informe con claridad es necesaria para comunicar los resultados. El grupo 2, perdón, acá, el grupo 2 va a leer la metodología. Es un apartado sumamente importante, entonces cuando ustedes lean la metodología, si reflexionen sobre si ese apartado cumple y responde a lo que ustedes saben se necesitaría para desarrollar una metodología, perdón. Luego, el grupo 3, del grupo 3 a los siguientes grupos nos vamos a dividir, ¿sí? En los diferentes apartados. Este de Política General de Educación va a ser el grupo 3. Leen todo ese apartado de resultados. Ahí sí ustedes tienen que ser acá. Todo lo que se dijo, ¿qué utilizó la autora para afirmar lo que está afirmando? ¿Me queda claro o no me queda claro? ¿Sí? El grupo 4 es la supervisión, monitoreo y acompañamiento. El grupo 5 es la enseñanza y aprendizaje. Vamos a ver, de currículo. El grupo 6 es la capacidad personal. Grupo 7, relaciones socioafectivas. Vamos a ver, grupo 8, diseño de ambiente. Me estoy apuntando para cuando me vuelvan a preguntar. Grupo 9, la familia y comunidades. 10, salud. Y 11 son las conclusiones. ¿Sí? Entonces, relativamente le toca poco al grupo 11, pero si tienen dudas tienen que ir un poquito más arriba. Pero esperaría que las conclusiones sean tan claras y estas abreviaturas ustedes puedan encontrarlas en la primera parte o en algún espacio del documento que les ayude a responder. Entonces, vamos a tener alrededor de 15 a 20 minutos para leer el apartado y mientras vayan leyendo, por favor, realicen su análisis. Las personas que van a trabajar en el resumen y la introducción, enfóquense en estos dos, ¿sí? ¿Cuáles son la distinción entre esos dos apartados y lograron los objetivos en esos apartados? Quienes trabajan los resultados, sí, les toca, ¿verdad? Conocer, hablar un poco sobre esto. Esas secciones del artículo sí logran el objetivo y qué dice la autora, o cuál es el antecedente o el argumento de la autora para afirmar y sustentar eso que está planteando en su artículo. Voy a formar ahorita 11 grupos. Se va a hacer al azar. En algunos van a haber solo, bueno, creo que en algunos van a haber 2 o una sola persona. No importa, lo importante es que trabajemos y hagamos esta lectura. Les agradezco el apoyo para aquellos que no tienen acceso rápido, acceso a este artículo, para si ustedes lo descargan y lo pueden compartir en el grupo que ustedes tienen para que puedan acceder rápidamente. Voy a formar 11 grupos que se conforman de manera automática. Si no se llega a llenar todo, pues seríamos 10 grupos.
donde las conclusiones lo leen las personas que están en resumen e introducción, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo quedamos ahorita. Voy a abrirlos, les voy a hacer la invitación. Estamos son las 7 para ustedes. Les pido que a las 20 estemos de regreso para comentar estas preguntas y hagamos la lectura del apartado que nos tocó. Solo repito, grupo 1, voy a abrirlo. Grupo 1, resumen, antecedentes o introducción, más bien. Grupo 2, tenemos ahorita 22 personas, perfecto para participar. Entonces, y ahorita ya se me quedó Yamilet sola en el grupito, pero bueno, usted avanza con esa lectura. Voy a abrir los grupos y voy a compartirles en el chat de nuevo lo que les espera para la lectura. Les agradezco que se empiecen a unir y hagan esta, aquí está Gina, ahorita la voy a unir. Cuando les llegue la invitación, grupo 8. Ahí está. Perdón, te olvidé de actualizar la grabación. Perfecto. Ahora nos queda poco tiempo. Le pediría al grupo que quiera participar, y me disculpo que no todos van a poder, pero el grupo que quiera participar, un comentario sobre el apartado. Algo adicional a lo que ya Nicole comentó sobre que ya tuvo la oportunidad de leer rápidamente, realmente con la persona que estaba en su grupo. ¿Alguien quisiera comentar sobre las afirmaciones que leyeron y cómo estas estaban fundamentadas? Si hay claridad, respaldo. De nuevo, como dice Nicole, es otro documento, leer el resumen y otra cosa leer el informe. Pero el artículo también es un reto y ustedes van a llegar a eso. Y tenemos que reportar con claridad en todos los diferentes tipos de formato. ¿Alguien que quisiera comentar para hacer unos comentarios de cierre sobre este análisis de la lectura que ustedes hicieron? Bueno, un comentario que a mí me gustaría hacer es que el artículo resume, según nuestra percepción, el informe, que es extenso y trata de sintetizar la información puntual que el lector de ese artículo le permita entender cuál fue el procedimiento que se realizó en la investigación en todos sus aspectos. En el caso de lo que nos tocó evaluar, que es la capacidad de liderazgo y gestión, pudimos ver que la autora planteó el tema de la formación docente para la atención preescolar, y su evidencia se fundamentó mucho en que la formación de los especialistas para ejercer en esa formación era muy, diríamos, limitada, porque los requisitos eran de licenciatura, y la universidad que tenía su perfil de egreso, daba el egreso, pero también había otro componente profesional que daba el servicio en esa primera infancia. Entonces, sí notamos que ella tenía, diríamos, la evidencia de lo que ella fue recabando en ese momento, y lo plasmó bien en lo que nos correspondió en cuanto a capacidad de liderazgo y gestión. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, yo creo que todos al ver esto y quienes han estado acompañando procesos o han publicado procesos de investigación, reconocerán el reto que es llegar. Y qué bueno que Nicole tuvo esta experiencia, porque yo lo puedo compartir, ¿verdad? Bueno, lo tenemos en la carpeta, ustedes lo pueden ver. Un informe, de nuevo 90 páginas, a un artículo que también debe responder a especificaciones. Si bien es un documento bastante largo, porque ustedes lo ven que abarca, pero también tiene alrededor de 7 u 8 páginas de citas. Tiene sus recomendaciones y tiene toda la discusión, ahí sí divididas. Ya, Julio, usted sí se dio cuenta, hay una división entre la discusión donde ahí se hace esa mezcla, ¿verdad? Entre las referencias o los antecedentes y los hallazgos, y sí tiene un apartado de conclusiones. Esto depende de los criterios que la revista ha definido, pero es muy diferente si nos vamos al informe. En el informe nosotros decidimos
cómo nos gustaba y cómo queríamos y cómo lo planteamos a partir de nuestro marco de referencia. Así nos gustó y así lo planteamos, ¿verdad? Esa es la forma en que el grupo de investigación se organizó. Dependerá de cómo ustedes se organicen y a partir de qué ustedes quieren plantear. Pero en el informe hay mucha libertad. Y por supuesto, otro aspecto que Nicole tuvo la oportunidad, tuvimos que hacer un resumen que con mucha frecuencia en nuestra región esto es lo que más se trabaja, más que en un informe de política. Es más común el resumen ejecutivo. El informe de política tiene otro nivel ya con otras recomendaciones. Entonces, de nuevo, quiero cerrar y me disculpo también por el tiempo que es tan corto, pero el informe de investigación y en el enfoque cualitativo, recordemos que hay flexibilidad y hay apartados para que ustedes puedan expresar toda la información que han recuperado. Tengan presente los criterios, los aspectos, las recomendaciones que les he compartido, los cuales no están basados en mi trabajo, sino en los lineamientos que propone la APA, que son los lineamientos que seguramente ustedes tendrán que seguir para la producción de un informe de investigación que posteriormente también esperemos se convierta en un artículo que sea publicable. Si no, por lo menos el primer paso de tener un informe que se va a publicar en redes y en las bases de datos de sus universidades y del ministerio como tal, y se va a tomar como punto de partida para discusión, eso es ya un gran avance en el estado de la investigación educativa en Panamá. Entonces, sigamos las recomendaciones. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Este último apartado o lo que nos toca como un producto final es algo que ustedes ya han avanzado. Y sí, lo planificado era que ustedes lo trabajaran en esta sesión, pero se nos extendió el tiempo en mi explicación y en esta lectura. ¿Qué necesito que ustedes trabajen? Y ese será el producto final que ustedes tienen que llevar o compartir más bien en Canvas a más tardar al 11. Si no estoy mal, 11 o 12. Voy a revisar ahorita hasta la fecha en que está para la revisión. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que ir a su propuesta de investigación, tienen que irse a avanzar todo lo que ya han trabajado y avanzar la propuesta de la metodología. En la metodología, ustedes van a tratar de rellenar toda la información que tienen hasta el momento sobre el tipo de investigación, los participantes, ya ustedes han reflexionado sobre la muestra, las características de su muestra, describan ahí quiénes serían las personas que van a participar, cómo se van a seleccionar, por qué se va a seleccionar así, que quede claro. Los criterios de selección. Pueden hacer uso de esta división de criterios de inclusión, exclusión o eliminación. De lo contrario, pueden únicamente especificar cuáles son los criterios que la población, los participantes, perdón, y las participantes deben cumplir para que ustedes los incluyan. Desde docentes formadores, psicopedagogos, docentes en formación, estudiantes, lo que ustedes definan como participantes, describan ahí, ¿sí? Y cómo también, esto sí es un apartado que les pediría, no lo dejen fuera. El riesgo y beneficio para las personas participantes. Describan ahí cuáles son los riesgos que ustedes van a anticipar y que van a cuidar desde el anonimato hasta evitar cualquier riesgo o consecuencia o impacto en su actividad diaria, ya sea como estudiantes o aspirantes, docentes o docentes en formación. Y los beneficios también. Los beneficios están obviamente en evidencia e información que favorecerá algunos procesos en los cuales ellos estén inmersos. Entonces, descríbanlo en esa parte. Luego, en las técnicas e instrumentos. ¿Qué han decidido ustedes como medios para acercarse al contexto y recolectar la información? No tienen que compartir los instrumentos como tal, solo la descripción de qué es lo que ustedes van a hacer. Van a utilizar una entrevista ¿para quién? Para el psicopedagogo, para el psicólogo, para el padre de familia, para el director, para el coordinador, en general. Ustedes describen ahí de manera general los instrumentos, hacia quién está dirigido y cuál es el objetivo. Luego, en la parte de la operacionalización de las variables, en esa parte lo que necesito es que ustedes describan realmente la terminología, cada uno de los aspectos que ustedes van a analizar. El término puede estar incorrecto realmente al utilizar aquí variable porque no se va a cuantificar, pero les pediría, y voy a utilizar quizá otro término ahí, lo voy a modificar, que
que ustedes describan esos términos, esos aspectos, esas temáticas que ustedes van a analizar. Y la operacionalización se conecta con los instrumentos, porque ustedes van a describir en esa parte cómo van a analizar, cómo van a describir cada uno de estos aspectos. Luego, en el procedimiento, fases o etapas, ustedes van a hacer un ejercicio de pensar de forma anticipada, que realmente va a ser lo que ustedes van a utilizar como un aspecto previo para enviar su propuesta. Van a pensar en las fases, las etapas, los momentos. Pueden utilizar otros términos, no necesariamente fases o etapas, lo propuesto como con frecuencia se utiliza, pero momentos, si ustedes lo quieren utilizar, puede ser así. Pero los momentos de su investigación, uno desde el levantamiento de la información de la revisión de la literatura, dos, el diseño de la investigación, de los instrumentos, la validación, el piloto, todo. Eso es lo que ustedes tienen que describir ahí, que es desde principio a fin, desde el que están revisando la literatura hasta que van a comunicar los resultados. Pueden poner desde comunicar resultados por medio de un informe, de un artículo o un evento público. Y en la siguiente parte, el procesamiento de datos y análisis y el plan de análisis. En el caso de cualitativo, hay algunos cuantitativos, por favor describan su procedimiento. En el caso de los cualitativos, describan si van a tener la oportunidad de hacer una triangulación o cuál va a ser el medio que ustedes van a utilizar para analizar esos datos. Desde el uso de un software de análisis que organiza la información y la reduce, hasta hacerlo manualmente. Es algo que ustedes tienen que describir. Es un apartado corto, pero especifica si hay utilización de software, de algunos recursos tecnológicos que les permitan a ustedes manipular la información de otra forma, a diferencia de una persona que lo va a hacer manualmente. No es la versión final, no espero que sea la versión final, pero sí espero que haya un hilo conductor y una claridad desde el inicio y que yo pueda comprender metodológicamente qué es lo que ustedes están proponiendo. Esperaría que el espacio esté habilitado desde hoy en la noche y va a estar habilitado hasta el inicio de la próxima semana. Voy a revisar ahorita las especificaciones que me dieron, si puedo dejarlo abierto hasta el 12 para que ustedes puedan subirlo y cuenten también con ese día para trabajar. Este sería el último producto de la semana 10 y con esto cerramos el curso de metodología cualitativa. Ya me pasé, pero dejo abierto el micrófono y unos minutos para saber si tienen alguna duda. De lo contrario, podemos ir cerrando la sesión. Y de nuevo mi agradecimiento por este espacio, estas 10 semanas de colaboración y pues abiertas también mi correo, todas mis direcciones o espacios para compartir y seguirlos apoyando a la medida que sea posible en sus propuestas. Entonces, los escucho. Si queda alguna duda, me interesa alguna duda sobre el producto de esta semana, para que cerremos esta parte, si se puede decir, administrativa, y de ahí ya nos despedimos y cerramos la sesión. Profa. Aló, profa. Adelante, sí, dígame. Profa, me parece que usted dijo que esa sería la tarea, el último producto S10. Semana 10. Estuve verificando y aún no la ha subido. No, Gerald me comentó que lo más probable es que hoy en la noche ya esté habilitado de la información que yo le compartí. Ok, perfecto. Y todo lo que comunicó verbalmente, me imagino que ahí están las indicaciones. En el formato que usted tiene acceso de la metodología está la descripción de los aspectos que yo fui mencionando, sí. Esto es parte del protocolo que les compartí desde el semestre pasado, pero le vuelvo a compartir el enlace. Está en la carpeta de septiembre 6, que es de la sesión del día de hoy. Es el protocolo. Ah, sí, ya. Gracias, gracias, profa. Gracias. De nada, Juan. Un placer. Igual. Muy bien. Profesora. Adelante. Ajá. ¿En qué sección van los hallazgos del pilotaje? Que no tengo claro esa parte. Si va en el reporte del trabajo final o no se incluye allí. Buenísimo. Esto sí se puede incluir en el reporte, en los resultados. Se puede poner otro apartado adicional donde se reporte el piloto. O bien en la fase de
En la metodología se puede colocar el piloto y los hallazgos que se tienen en esa parte para después pasar al nuevo diseño o a la nueva propuesta que se implementó. Pero realmente tendría que decidir usted, Rosita, en dónde coloca los hallazgos de su piloto. En el caso de la propuesta de investigación, realmente no lo hacemos en los resultados, es que realmente lo vamos a trabajar. Pero si tiene un piloto, pensaría que en resultados, o bien si se siente cómoda en el apartado de metodología, donde ponga piloto y los hallazgos que ahí se tienen. Depende cómo usted lo quiera organizar. Ajá, está muy bien, gracias. Profe, disculpe. Con Adelante, respecto a Jorge. la pregunta de la profesora Rosita, ella no lo tendría que presentar en la parte de la propuesta. Eso es lo que ella acaba de mencionar. Lo que pasa es que como la propuesta, bueno, la que ustedes van a mandar al comité de ética, creo que va a tener otro enfoque. Si fuéramos a competir por algunos fondos, es probable que lo tendríamos que colocar ahí. Lo que pasa es que el piloto, como tal, también tendría que estar avalado por el comité de ética porque tendría que haberse acercado a población similar con la que usted va a trabajar. Entonces, la práctica que ahorita tuvimos, ¿verdad? Como para empezar a probar, acercar, no me atrevería a llamarla como tal piloto porque no planificamos todos los pasos para un piloto como tal. Entonces, usted tendría que acercarse a población similar y tendríamos que tener como tenemos que tener autorización, inclusive para ese piloto. Pero puedo consultarlo, Jorge, puedo consultar si ustedes pueden describir ahí estos primeros pasos que ustedes dieron. En caso si se refiere a lo que ustedes hicieron conmigo como ejercicio. O bien se deja para una siguiente parte donde ustedes lo discutan con sus asesores y ellos definan si se planifica como tal otro piloto y se hace un campo específico para eso. Para eso está la parte de los procedimientos, las fases, las etapas. Ahí sí se menciona que se va a hacer un pilotaje Sí, exactamente. del instrumento. Así es, así es. Lo puede poner como, no sé, 10 días antes o algo, digamos, del campo como tal, si es posible, ¿verdad? Hablar de esa temporalidad tan cortita, pero se puede poner que se va a hacer un piloto, se va a aplicar el instrumento, se va a tener una sesión con jueces, ¿verdad? Para una validación, se va a recalibrar o se va a ajustar el instrumento y ya después se va al campo, pero ahí se tendría que especificar. Sí, porque en el caso mío de la aplicación de las entrevistas, yo lo hice con fines de hacer la práctica para el uso de Macudea, no Exactamente, para validar el instrumento como tal, exactamente, sí. porque no lo he validado, solamente Ujú. lo hice para hacer, para El cumplir con el ejercicio. objetivo de la clase. Exactamente. Sí, entonces ahí está claro. Entonces, si eso fue un ejercicio, pero no lo podemos llamar piloto. Entonces, No, si usted tiene que planificar su piloto como una mini investigación, ¿verdad? Un pedacito clave, pero tiene que estar muy bien diseñado con tiempos, con participantes, lugares, muy detallado para que el comité sepa lo que usted va a hacer con esa información para después llegar al campo real, si se puede decir así. así es. Ujú. Gracias, Jorge, por esa aclaración también nos sirve a todos. Bueno, colegas, pueden acceder a ese documento. Me imagino que ya muchos tienen avanzado porque es algo que ya habíamos platicado. Recuerdo el de Jorge ahorita que acaba de intervenir, él había avanzado. Creo que ese apartado está bastante afinado, pero de igual forma me gustaría que avanzaran, lo refinen y me lo compartan. Quienes tienen una propuesta cuantitativa, trabajen este apartado como si fuera su protocolo, cuantitativo, ¿sí? No es que no me interese leer una nueva propuesta cualitativa, pero no quiero que inviertan tiempo en eso. Quiero que inviertan tiempo en su propuesta como tal. Ya lo que hemos discutido de una propuesta cualitativa es lo que hemos logrado hacer hasta este momento y el resto, pues ya depende de lo que podamos retomar y discutir. Pero quienes están en cuantitativo, avancen con esa redacción que también me interesa leerla y conocerla para poder alimentarla y comentarles para una posible mejora. ¿Ok? Entonces nos enfocamos ya en nuestras temáticas y les agradezco dar seguimiento a las sesiones, discusiones que van a empezar a tener con Alan, con Anaide y también con Daniel, por supuesto, que continúan a lo largo del proceso.
Y de mi parte, entonces cerramos aquí la sesión y seguimos en comunicación con todas sus propuestas y apoyo que necesiten. Un gusto de haber compartido con ustedes estas semanas y seguimos en comunicación. Que descanse, profesora. Y gracias, igual ustedes. Hasta luego, buenas Nos noches. vemos, feliz noche. Gracias, profesora. Adiós. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Chao, hasta luego. Luego. Profesora Paola, no se vaya todavía, que le voy a comentar. Ok.